¿Quieres saber qué casa te puedes permitir? Estabas pensando en no meterte en algo que seguramente no puedes permitirte, ¿verdad? El problema es cuando empiezas a mirar y no te queda del todo claro por dónde empezar. Que si el banco te da tanto de financiación, que si con este sueldo que estás cobrando llegas a tanto, que si uses un simulador y al final acabas más liado que al principio. Por eso en este vídeo vamos a hacerlo con calma. Vamos a ver qué cosas tienes que tener en cuenta antes de ponerte a hacer números, cómo influyen los ahorros, el sueldo y la tasación, y cómo hacer una simulación realista para saber hasta dónde puedes llegar. Y no para comprar la casa más cara posible, no, sino para comprar con cabeza. Así que vamos a ello. Primero de todo, ¿qué debes tener en cuenta? Antes de ponerte a hacer números, hay tres cosas que tienes que tener en cuenta, porque son las que van a decidir qué casa te puedes permitir de verdad. Lo primero, el valor de tasación. Aunque tú veas un piso anunciado por un precio, el banco no presta dinero sobre ese precio, sino sobre lo que diga la tasación. Normalmente, el banco te va a financiar el 80% del valor más bajo entre el precio de compra y el valor de tasación. Un ejemplo, si vas a comprar un piso de 200.000 euros y la tasación te sale a 250.000 euros, el banco no te va a prestar el 80% de 250.000 euros, no. El banco te va a prestar sobre el valor más bajo, que en este caso son los 200.000 euros, que es el precio de compra. Y por eso saber la tasación es tan importante para el banco, porque si la tasación sale más baja que el precio de compra, el banco va a calcular el precio sobre el valor más bajo, y ahí es cuando vas a necesitar poner más dinero de tu bolsillo, así que tenlo en cuenta. Segundo a tener en cuenta, tus ahorros. Como hemos dicho antes, lo normal es que el banco financie hasta el 80%, así que ese 20% restante de la entrada lo tienes que poner tú. Pero es que no solo la entrada, no, aquí mucha gente se equivoca, también tienes que tener en cuenta un 10% de gastos de compraventa. ¿Y esto qué quiere decir? En estos gastos de compraventa entra impuestos, que según si es de obra nueva o de segunda mano es ITP o IVA, registro, gestoría y otros gastos. Y por eso lo habitual es que necesites el 10% sobre el precio de compra. Y ojo, porque los impuestos no son todos iguales en toda España, depende de la comunidad autónoma en la que compres, así que siempre conviene mirarlo antes. Te pongo un ejemplo de ahorros. Si vas a comprar una vivienda de 200.000 euros, el banco te financiará el 80%, que son 160.000 euros. Entonces, eso significa que lo que tienes que tener ahorrado son 40.000 euros, que es el 20% de entrada. A eso hay que sumarle los gastos, que pueden rondar, pues para un piso de 200.000, 20.000 euros, dependiendo de dónde compres. En total, para una vivienda de 200.000 euros, lo normal es necesitar en torno a 60.000 euros ahorrados. Y el tercer punto a tener en cuenta, tu sueldo. El banco no mira solo si tienes ahorros, que está muy bien, claro, pero va a mirar también si puedes devolver esa cuota de la hipoteca mes a mes. Para eso utilizan lo que se dice el ratio de endeudamiento, que básicamente es cuánto de tu sueldo se va a destinar para pagar esa hipoteca y otras deudas que tengas. Este cálculo siempre se hace sobre el salario neto. Como norma general, el banco no suele querer que la cuota de la hipoteca supere un cierto porcentaje de tus ingresos mensuales. Y este ratio de endeudamiento es del 35%. Un ejemplo, si cobras 1.500 euros y lo multiplicas por 0,35, te saldría una cuota máxima de 525 euros, que es la cuota máxima que podrías destinar para pagar tu hipoteca, en el caso que no tengas otras deudas. Con estas tres cosas claras, la tasación, los ahorros y el sueldo, ya podemos empezar a responder la gran pregunta: ¿qué casa me puedo permitir? Aquí vamos a usar tres ejemplos, para que puedas ver cómo cambia todo según el sueldo. Perfil 1, sueldo neto de 1.200 euros al mes. Con un sueldo neto de 1.200 euros al mes, una cuota razonable podría estar entre 420 euros al mes. Con esa cuota, la hipoteca que podrías plantearte es de 106.000 euros, suponiendo que es una financiación del 80%. Y te podrías permitir una vivienda de 132.500 euros. ¿Qué ahorros necesitarías? Pues alrededor de 40.000 euros, unos 26.500 euros para la entrada, que es el 20%, y unos 13.250 euros, que sería para gastos e impuestos, pero que sepas que esto puede variar según la comunidad autónoma. Perfil 2, sueldo neto de 1.800 euros al mes. Si tu sueldo neto es de 1.800 euros al mes, la cuota que podrías pagar es de 630 euros. Con esta cuota, la hipoteca estaría alrededor de 150.000 euros. Esto te permitiría mirar viviendas de 198.000 euros. ¿Y qué necesitarías de ahorros? Pues cerca de 60.000 euros, unos 39.000 euros para la entrada y alrededor de 19.000 euros para los gastos e impuestos. Y vamos con el perfil 3, que es un sueldo neto de 2.500 euros al mes. Con un sueldo neto de 2.500 euros al mes, la cuota que podrías rondar es de 875 euros. Esto te permitiría una hipoteca de aproximadamente 221.000 euros y el precio de la vivienda que podrías comprar es de 276.000 euros. ¿Y qué ahorros necesitarías? En este caso, alrededor de 80.000 euros, unos 55.000 euros de entrada y otros 27.000 euros para gastos e impuestos. Y a partir de aquí, si quieres hacer una estimación más ajustada a tu caso, existen simuladores online
gratuitos que te pueden ayudar a tener una referencia. Por ejemplo, puedes usar este simulador gratuito donde introduces unos datos básicos y ves de forma rápida qué casa podrías permitirte. Te dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que puedas probarlo con calma. Eso sí, ten en cuenta que el simulador siempre da una estimación orientativa, porque cada caso es distinto y luego hay que mirar tu situación con más detalle. ¿Cuánto puedo pagar de hipoteca? El banco calcula tu ratio de endeudamiento sumando todas tus deudas mensuales. La regla general es que todas tus deudas juntas, hipoteca, coche, algún préstamo, tarjeta, lo que tengas, no superen el 35% de tu sueldo neto. ¿Y cómo puedes calcularlo? Pues aquí estamos nosotros para contártelo. Y lo mejor es haciendo ejemplos. Imagina que tienes un sueldo de 1.800 euros. Coges ese sueldo neto y lo multiplicas por 0,35. Esto te daría una cuota de 630 euros. Esos 630 euros es el máximo total que podrías pagar cada mes por todas tus deudas. ¿Y qué pasa si pagas, por ejemplo, pues 200 euros de coche al mes? Lo que tendrías que hacer es restar esos 200 euros del coche a la cuota total y tendrías una cuota máxima de 430, que es lo que podrías plantearte de hipoteca, no más. Ahora sí, ya sabes qué casa te puedes permitir, qué datos influyen en esos números y cómo calcular cuánto puedes pagar de hipoteca. Con esto claro, es mucho más fácil evitar errores típicos y no tomar decisiones a ciegas solo porque te lo haya dicho un simulador o te lo diga el banco. Así que si te ha servido, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que esté pensando en comprarse una vivienda. Nos vemos en el próximo vídeo.